Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Pero antes de ir a la palabra, vamos a dejar a un lado todo lo que usted traiga hoy. Si viene estresado, si viene preocupado, lo que sea que usted tenga hoy, se lo va a dejar al Señor, amén. Y va a decir: Señor, tú eres poderoso sobre cualquier cosa que yo tenga, amén. Cierre sus ojos un momento y vamos a cantarle una canción al Señor. Vamos a decirle que Él es poderoso, que Él está sentado en el trono, está sentado arriba de las circunstancias, está sentado arriba de los problemas. Vamos, cierre sus ojos, levante sus manos, comience a adorar al Señor, comience a decir: Padre, yo te adoro y te alabo. Tú estás arriba de todo, Señor. Estás por encima de problemas, circunstancias, tristezas, angustias, estreses, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el Dios del secreto, tú eres el Dios del público, tú eres el Dios de todo, Señor. Vamos, entréguenle al Señor cualquier problema que usted haya traído, cualquier circunstancia, póngala delante del Señor en esta hora. Dígale: Señor, tú eres poderoso, tú estás sentado en el trono, tú miras todo, Señor, tú sabes todo, Señor. Sí, Señor. Sea la gloria, Dígaselo: sea toda la gloria, sea toda la honra, sea la honra, sí, Padre, sea el dominio por los siglos, por siempre, Señor. siglos de los siglos. Cierre sus ojos, abra su corazón, ponga todo delante de Él. Poderoso Dios, A lo mejor hay algo en tu vida que tú no puedas cambiar, pero Él es poderoso. poderoso A lo mejor hay peticiones que no se cumplen todavía en tu vida, pero Él es poderoso. poderoso Dios. Dígaselo: mi alma, Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y el Cordero, sea el honor, todo el honor sea solo para ti, Señor. Todo el dominio sea
palabra penetre, para que tu palabra nos nutra y haga el propósito por el cual es enviado. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios. Gracias, Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te entrego todo, Señor, a ti. Te entrego todo, Señor. Todo te lo entrego a ti, Señor. Espíritu Santo, háblame, redargúyeme con tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta prédica que vamos a tocar hoy es una prédica más que todo como una enseñanza de historia, porque muchas personas son cristianas y vienen a la iglesia y aman al Señor, pero no saben por qué estamos aquí, de dónde apareció todo esto, de dónde salió, quién se inventó esto. Y entonces cuando estamos afuera en la calle y nos vemos con preguntas de otras religiones, preguntas de otras personas, no sabemos cómo defendernos, cómo reaccionar, no tenemos bases, no tenemos nada, nos cogen sin defensas. Amén. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de todo esto, para que tengamos una imagen clara. Amén. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra religión. La palabra religión tiene dos partes, como sabemos en español, morfema y lexema, la base de la palabra y la parte que cambia. La base de la palabra religión es de repetir, de rutina, de volver a hacer, y la palabra ligión viene de ligos, ligos de ligar, ligar es amarrar, ligar es unir. Entonces la palabra religión traducida bien al español sería reamarrar, volver a amarrar o volver a unir. Esta palabra, ¿por qué dice esto? Es muy sencillo la explicación de esto. Cuando el hombre en el jardín del Edén decidió comer la fruta y hacer su vida ya no más bajo el mandato de Dios, entonces el cordón que había entre Dios y el hombre se rompió. Por eso después Caín se levanta, mata a Abel, luego va y se casa con una mujer diferente y empiezan a pasar un montón de cosas aún dentro de la familia de Adán y Eva, porque cuando ellos hicieron esto, ellos cortaron ese cordón. Y en otras palabras estaban diciendo: tú quédate con todo lo tuyo y yo voy a hacer mi vida como yo sé, porque yo soy humano, yo puedo pensar y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero como siempre pongo este ejemplo, un ejemplo muy básico, cuando tenemos un carro de juguete que nos da papá y el carro tiene baterías, ¿verdad? Usa pilas el carro, pero uno un día se cansa de estar pidiendo siempre batería, ¿cierto?
papi, cómprame las pilas, cómprame. Y uno se cansa y coge el carro y le pone una pita, un lazo, y lo amarra. Y ya se va así con el carro así arrastrando. Porque se cansó de estar peleando por batería y que no hay plata, que esto, que olvídate. Y le pone una pita y lo arrastra. ¿Sí o no? Y el carro funciona bien, lo arrastra y juega con él. Pero cuando usted coge el carro y lo levanta y lo mira por debajo, ahí tiene el hueco donde van las pilas. ¿Sí o no? Y usted lo arrastra con el lazo, pero cuando usted lo mira, tiene el hoyo ahí, ¿o no? Y los resortes donde va la batería. ¿Verdad que sí? Pues es igual con Dios. El hombre dijo: no, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo no te necesito, yo soy inteligente. Y se colocó un lazo de pecado, de maldad, de concupiscencia. ¿Ve? Pero cuando nos miramos para adentro, encontramos el hoyo grande ahí, donde falta esa batería, ese poder que viene de Dios. Entonces la palabra religión nace porque el hombre comienza a hacer intentos de remendar su relación con Dios. El hombre comienza a hacer intentos de volverse a amarrar, de volverse a pegar a la fuente. Y algunos hombres lo logran, pero otros no. Cuando hombre me refiero en los dos géneros, mujer, hombre, sino hombre en general. Algunas personas logran conectarse a Dios, otras están luchando, otras nunca lo logran. Entonces la religión es lo que significa y es lo que busca. La primera religión que existió en la tierra es el hinduismo. En aquella época le llamaban los saumerios. El padre de Abraham era caldeo y los caldeos eran parte de eso. La base de esta religión, el hinduismo, o llamado los saumerios en aquel entonces, es que usted puede adorar todo. Puede adorar el sol, la luna, el agua. Y no importa lo que usted adore, yo voy a ser amigo suyo, yo te respeto, y todos adoramos lo que queremos. Y está bien. Esa es la base del hinduismo. La primera religión que había en la tierra. Es la misma religión que seguían los mayas, los aztecas, los chibchas, porque como no conocían nada, pues es muy natural adorar lo que ves. ¿Y qué es lo que puedes ver? El sol, la luna, el agua, las estrellas. Entonces, normalmente el hombre, cuando no tiene conocimiento de nada, va a adorar lo que ve. Y todas las tribus indígenas entran ahí, en esta religión, el hinduismo. Todo se puede adorar, todo es Dios, y yo también soy Dios y tú también eres Dios. Por eso hacen orgías, sacrificios, toda clase de locuras dentro de esa religión. Porque todo es Dios y yo también soy Dios. Es decir, yo soy Dios y me gusta la mujer del vecino, yo no me puedo negar a quitársela, porque yo soy Dios también. Él le quita la mujer al vecino, porque es Dios también. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, si yo tengo ganas de sacrificar a alguien, lo sacrificamos, porque todo es Dios y yo también. Esa religión tuvo mucha fuerza, todavía existe. Casi todos los indígenas la practican. Es la religión más básica y primera en la tierra. Entonces, el hombre seguía esta religión, pero muchos hombres se dieron cuenta que esta religión no los controlaba, no los confrontaba, no les ayudaba en ninguna manera al crecimiento personal, a crear la conciencia, sino que antes los degeneraba. Entonces muchas personas ya no siguieron más esta religión y se quedó así. El hombre es un ser rebelde, donde en todo el tiempo que llevamos de existencia, la raza humana, solamente hemos tenido 25 años de paz. ¿Cómo le parece? Toda la existencia de nosotros los humanos hasta hoy, solo han habido 25 años de paz, completa paz. Siempre hay una guerra en la humanidad. Siempre hay dos países peleando, siempre hay gente con problemas. Y en toda nuestra historia solo hemos tenido 25 años de paz por la ausencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede?
Después de esta religión comienzan a aparecer otras religiones. La religión que vino después de esta fue una religión antigua que muchos conocen, que es el budismo. El budismo lo creó Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha Gautama Buda era un príncipe oriental, así como todos ustedes lo ven gordito con sus ojitos chinos. Él era un príncipe y su padre era el rey que controlaba en aquella época todo el oriente completo de la tierra. Un día, Siddhartha Gautama Buda se voló del palacio y comenzó a ver cómo la gente vivía fuera del palacio. Vio que la gente era pobre, vio que la gente sufría, vio que la gente estaba triste. Entonces comenzó a sacar todo el oro y todo lo que tenía el papá para dárselo a la gente, porque Buda buscaba dos cosas: el bien y la felicidad. La base del budismo es el bien y la felicidad. El bien y la felicidad. Entonces Buda comenzó a vender todo esto y a dárselos a la gente y a darles oro y todo, pero él se daba cuenta que entre más les daba, la gente más pedía, y no cambiaban, seguían igual de pobres. Porque la pobreza no es un asunto de acá o del banco, la pobreza está acá. La pobreza es de aquí y de aquí. La pobreza no es de aquí, es de aquí. Aquí está la pobreza. Entonces él se cansó, a lo último muere, y todo el mundo lo recuerda como el Dios de la prosperidad, porque les daba a todos gratis. Pero el mismo Buda no creía en Dios. Es una religión atea. Es la única religión atea que existe. Ellos no creen en Dios. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿a quién adoran? A nadie. Usted los ve haciéndole así o acariciándole la barriga, güey, ellos no están adorando a nadie. Porque Buda no creía en Dios y tampoco dejaba que lo adoraran a él. Entonces es una religión atea, basada en el bien, la felicidad y sobre todo el que te den dinero. Entonces la gente coloca un restaurante y pone a Buda para que le traiga el dinero, porque cuando él estaba vivo regalaba dinero. Esa religión controló el mundo. Controló el mundo. Fue grande, fue famoso. Pero cuando Buda murió, pues todo eso se acabó, porque pues él se murió. Entonces la gente que siguió en esto, a algunos les da resultado, prosperan y piensan que es por Buda. No saben que es por ellos mismos, que cocinan bueno y nos gusta el arrocito y lo compramos, pues ellos piensan que es por Buda, piensan que es por él. Entonces siguen en esto. Después de Buda, 250 años antes de Cristo, se levanta otra religión poderosa, y es de las más poderosas que ha habido en la tierra, que son los helenos, o también conocidos como los griegos. Y los griegos, que estuvieron 250 años antes de Cristo, fueron fuertes porque ellos crearon lo que es un sistema de gobierno. Ellos crearon un sistema de votaciones. Ellos inventaron lo que es un senado, los griegos. Los griegos eran personas preparadas, y de ahí salieron todo lo que es los filósofos grandes, como Sócrates, como Platón, como Plutarco, Aristóteles. Toda esa gente salieron de ahí. Y ellos se dedicaron a estudiar lo que es la razón del hombre, a diferenciar por qué el hombre se diferencia de los animales, qué hace que el hombre piense, qué hace que el hombre haga, qué hace que el hombre construya, qué hace que el hombre desarrolle todo. Los egipcios también fueron la cuna de la ciencia. Los egipcios inventaron todo lo que es acueducto, números, arquitectura, ingeniería, fueron los primeros. Pero los egipcios caen dentro del hinduismo porque ellos adoraban al perro, al gato. Entonces ellos caen dentro de esto. Pero los griegos se diferencian porque estos eran muy pensantes. Todo lo analizaban, todo lo coordinaban. Entonces llegaron a ser grandes. Pero pasó lo mismo. Cuando lo miraban por debajo estaba ¿qué? El vacío de la pila, el vacío de la batería. Falta Dios. Entonces ellos dijeron un día, ellos tenían la frase esta que sacó René Descartes el siglo pasado, diciendo pienso y luego existo. Por eso no lo sacó René Descartes, eso estaba desde hace tiempo. Eso lo traen los filósofos desde que empezaron, 250 años antes de Cristo. Entonces ellos dijeron, la razón es tan perfecta, la razón es tan tremenda, ¿quién creó la razón?
¿quién creó que el hombre fuera diferente a los animales? Tiene que haber un creador de la razón. Pero como no querían aceptar ningún Dios, mucho menos de los judíos que estaban en esa época, sacaron sus propios dioses, que son la mitología griega. Entonces sacaron un dios por cada cosa. El agua, Poseidón. El fuego, Zeus. El inframundo, Hades. Este se enamoró de aquella, no importa que está casada, Cupido los cogió. No importa que esté casada con otro, quítesela porque Cupido lo agarró. Así. Crearon un dios para cada actitud del ser humano. Crearon un dios. Y eso se llama la mitología griega. Y eso es lo que le enseñan a nuestros hijos en la escuela. Es lo que nuestros hijos aprenden. ¿Qué pasó después? Comenzaron a haber una era de desastres naturales. Muchos maremotos, muchos terremotos. Entonces los griegos se confundieron porque dijeron: Zeus está enojado. ¡Pah! Y le cayó una piedra encima y lo mató. ¡Ay! Se enojó Poseidón. Vino un maremoto y los llevó. Entonces hasta ahí llegaron ellos, porque según ellos sus dioses los comenzaron a castigar y a matar. Entonces ahí ellos perdieron fuerza y ya no pudieron seguir adelante. Después de esto, en este mismo año 250 antes de Cristo, cae dentro de los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Ustedes saben que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Hagamos la cuenta: 400 años antes de Cristo, porque en Mateo comienza Cristo, y 250 años antes de Cristo son los griegos. Cae exactamente casi en la mitad de los 400 años de silencio bíblicos. Por eso hoy en día la humanidad es muy reacia a Dios. Por eso la tierra se volvió mucho contra Dios, porque en los 400 años de silencio de Malaquías a Mateo la filosofía creció. ¿Sí me están entendiendo? Creció. La gente se llenó de motivos, de teorías, de pensamientos donde no es necesario tener un Dios, donde no es necesario creer en un Dios. Y esta gente se fortaleció hasta que vino Cristo. Cuando Cristo viene, hace todo lo que hace, trajo un impacto fuerte. Y después de que Cristo muere, pasaron 325 años. 325 años donde los apóstoles predicaron la palabra, por decir los primeros 100 años. Luego los matan, pero los cristianos se siguieron reproduciendo hasta que en el año 325 el imperio romano se asustó, porque Constantino o Constantinopla, el primer papa católico, dijo: ¿cómo es posible que a esta gente le vamos a arrancar la cabeza y no niegan a su Dios? ¿Cómo es posible que le matamos a Pablo y se multiplicaron más? ¿Cómo es posible que a Pedro lo crucificamos al revés y se multiplicaron más? Llevamos 325 años matándolos, persiguiéndolos, y se multiplican más. Y Constantino dijo las siguientes palabras: el poder de esta gente es más grande que cualquier poder político o humano, porque es la única parte donde vemos personas que tienen asegurada la muerte, mueren cantando, mueren alabando, mueren adorando, mueren con alegría. Y Constantino dijo: no puede ser, algo nos vamos a tener que inventar, porque estos están creciendo tanto que van a acabar con nosotros. Entonces, ¿sabe qué hizo Constantino? Investigó todos los dioses que habían en la tierra, se fue a Asia, cogió todos los dioses de Asia, se fue a Babilonia, que también Babilonia es una ciudad fuerte, conocida en todo el desarrollo de la humanidad, y cogió los dioses babilonios, que son Nimrod, Osiris, su esposa Osiris, o diosa del sol, y su pequeño hijo Nimrod.
cogió entonces los otros dioses que habían al otro lado en el oriente y cambió nombres. Entonces, al lado de acá, de los cristianos y de los judíos, mostramos a María, a José y al divino niño. Pero si nos volteamos para Babilonia, es Nimrod, Osiris y el pequeño Nimrod. Pero si nos volteamos para el oriente, entonces es igual. Es como si Jesucristo fuera Buda. Y crearon la Iglesia Católica Universal. ¿Me están entendiendo? Universal, porque unieron todos los dioses de la tierra solo para poder controlar a los cristianos. Les daba miedo los cristianos. ¿Ustedes saben qué pasó después de eso? Cuando ellos hicieron esto, la gente comenzó a servirles y dijeron: y vamos a hacer una cosa más, ya no vamos a ir más a la guerra. Ya no vamos a ir más a la guerra. De ahora en adelante somos el Sacro Imperio Romano. Somos santos. Y crearon lo que es el celibato y todo el sistema político que controla hasta hoy el Vaticano. Entonces, dos personas tienen problemas. Vamos a poner un ejemplo. A ver, dos personas que vengan aquí rápido. Poner un ejemplo. Venga Mateo. Bueno, ustedes dos, está bien, no Mateo, es ok. Pinillo y Giovanni. Entonces Giovanni, que es así como blanquito, el rey de Inglaterra. Es el rey de Inglaterra, ¿cierto? Y entonces el rey de Inglaterra tuvo un problema. Este está así como medio como yo, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos que se llaman estos negritos Etiopía. Listo. Tienen un problema estos acá. ¿Sí o no? Entonces yo soy el Imperio Romano, porque yo soy santo. ¿Cree que yo soy santo? Yo maté a medio mundo, maté a Pedro, maté a Pablo, maté a los apóstoles, pero yo soy santo, yo soy santo. Entonces yo soy santo y yo vengo y digo: ustedes pueden pelear y el que gane la guerra viene donde mí y me paga, me trae el oro y yo lo corono rey de donde ganó la guerra. Y entonces estos dos se mataban y el que ganaba iba donde el Papa y el Papa lo coronaba rey de Inglaterra. Y ustedes pueden ver esto en las películas. Todas las películas de cine, ve, ahí está lo que estoy diciendo yo, ahí está en la película. Entonces, ¿qué pasó con el Imperio Romano? Se fortaleció y se convirtió en sacro en Iglesia Católica Universal. Ellos no son los antecesores de Cristo, porque ellos nunca tienen una Biblia. Busquen en internet imágenes del Papa, nunca tienen una Biblia en la mano. No conocen casi la Biblia. Ellos conocen de las leyes de ellos, no de la Biblia. Porque ellos no son sucesores de Cristo, son sucesores del Imperio Romano. ¿Estamos claros en eso? Los que me ven en internet, estoy hablando historia de la humanidad. No tengo nada contra ningún católico, no estoy ofendiendo a nadie, no tengo enojo contra nadie. Tengo amigos sacerdotes, curas, obispos, no problema con nadie. Esto es historia de la humanidad. Lo puede encontrar en Google, en bibliotecas, completamente neutral. ¿Ok? Hago la aclaración para que no vayan problemas. Entonces, ¿qué sucede? Viene y de esa manera gobernaron 18 siglos, 1800 años. En esos 1800 años hubieron dos cosas que colocaron a la humanidad a pensar. Número uno, las indulgencias. Cuando usted tiene a su tío en el purgatorio porque es muy malo, deme $5,000 y lo sacamos del purgatorio. Ya se salvó su tío. Ya, muchas gracias. Vaya. Usted tiene la tía suya en el purgatorio también. Sí, deme 10,000. Listo, ya. Cuadrado, ya, su tía ya se salvó. Y eso fue lo que hizo que Martín Lutero se enojara, las indulgencias. Pero no hablemos más de eso, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué otra cosa hicieron que hizo que la humanidad se rebelara? La adquisición, la santa adquisición. Y aquí es donde nos afecta directamente a nosotros los colombianos, los hispanos, los mexicanos, guatemaltecos, hondureños, todas las razas hispanas.
Y es porque ninguno de nosotros escogió ser católico. Si usted no era católico, lo mataban, la Adquisición. Si no me cree lo que estoy diciendo y tiene todavía a su abuela viva, saliendo de aquí, vaya, pregúntele a su abuela y verá que su abuela le va a contar que le quitaron las tierras y que le mataron a varios. Vaya, pregúntele a su abuela. Los que tienen una abuela viva, ahorita vaya a hablar con ella para que ella le cuente y verá. Porque a muchos les tocó. La Adquisición se prolongó casi hasta los 50. Y aquí hay gente que nació en el 50. Vaya, pregunte y verá lo que estoy diciendo es verdad. Usted no escogió ser católico. No, usted era católico o lo cogían a cuchillazo. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? No fue que Colombia escogió ser católica, no. No fue que México escogió la guadalupana, no, señor. Era eso o la muerte por la Santa Adquisición. ¿Cómo les parece? Entonces, Pedro fue el primer papa. Jamás en la vida. A Pedro lo mataron ellos. ¿Cómo va a ser papa si ellos lo mataron ellos mismos? No puede. Pedro era apóstol a los judíos. Pedro odiaba a los gentiles. Quedaría mejor hecho el cuento si dijeran que Pablo, porque Pablo sí amaba a Roma. Pablo sí quería evangelizar Roma. De hecho, Pablo muere en Roma. Pero hicieron tan mal el cuento que dijeron que Pedro, que porque el versículo dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero no estaba hablando de Pedro, sino de la verdad que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, sino espíritu. Ellos se confundieron y colocaron que Pedro era el primer papa. Pedro no es papa de nada. Pedro nunca fue papa. Pedro es judío y odiaba a los gentiles, odiaba a los romanos. O sea que Pedro nunca fue papa. Entonces los cristianos salieron de los católicos. Jamás en la vida, 325 años, los católicos mataron los cristianos, mataron a todos los apóstoles excepto a Juan, y nos siguieron y nos teníamos que reunir en cuevas, en cavernas, porque si no éramos muertos por 325 años. O sea que es completamente falso que salimos de ellos. Ellos salen de nosotros, que es otra cosa. El miedo que les produjo ver que nos mataban y seguíamos alabando a Dios, ver que soltaban los leones en el Coliseo y los apóstoles cantaban y adoraban, sabiendo que el león ya venía y los devoraba. Ese pavor les provocó crear la Iglesia Católica Universal, que hoy muchos de ellos han cambiado, que hoy no tienen la culpa de que eso haya sido así. Amén. No estamos para juzgar a ninguna iglesia. Los católicos de hoy no tienen la culpa que ellos hicieron eso. Por eso repito, yo solo estoy dando datos históricos. No estoy juzgando ni señalando a nadie. Entonces, esta religión tomó control del mundo por 1800 años, 18 siglos. Creció, se fortaleció, se hizo rica. Y ellos reprimieron por muchos años el conocimiento de la humanidad. Nadie podía leer la Biblia porque se vuelve loco. Biblia era prohibida. Y el estudio solamente era para la gente rica. Si alguien era pobre, no tenía acceso a la universidad, no tenía acceso a la educación. Solo era para los que iban a ser sacerdotes y para la clase alta. ¿Ok? Después de esto se levantó otra religión fuerte que hoy está haciendo grandes cosas. Una religión dura que es los musulmanes. Mahoma en el año 622 empezó a predicar, y Mahoma dice que el ángel Gabriel se le apareció y le dio un evangelio a él, a Mahoma. Entonces Mahoma era un comerciante árabe y comenzó con esto. Él no sabía leer, él no sabía escribir, pero él aprendió a hacer algo de relajación, y dice que en esa relajación que practicaba Mahoma, él hablaba con el ángel Gabriel. Y entonces Mahoma escribe el Corán y comienza a crecer, comienza a hacerse fuerte. Entonces cuando usted llega al máximo nivel del Corán, el mandato es: hay que acabar con todos los asociados. Y los asociados son los judíos y los cristianos.
Por esta razón los musulmanes se ponen bombas en el cuerpo y matan a la gente, principalmente a judíos y a cristianos, y entre los cristianos meten también a los católicos. Y por eso ellos matan católicos, cristianos y todo lo que siga a Cristo lo matan, y principalmente al pueblo judío. Ellos lo hacen porque Mahoma dice que cuando usted llega a ese nivel donde usted recibe el espíritu completo de Alá, usted tiene que morir por Alá, tiene que dar la vida por Alá, y lo preparan desde pequeño para el mayor sacrificio de su vida, que es dar la vida suya por Alá. Y en vez de nosotros ganamos almas, ellos también las ganan, pero la manera de ellos ganar almas es matándolas. O sea, si yo me mato aquí con todos ustedes, yo me voy al cielo con Alá y me llevé a 300 almas conmigo. Por eso ellos están haciendo en este momento lo que están haciendo allá, en el Medio Oriente. Por eso ellos hacen todo lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? En la primera parte del Corán es muy parecida al Antiguo Testamento de nosotros. Ellos diezman, ellos ofrendan, ellos tienen todas las leyes parecidas a las del Antiguo Testamento. Ellos también vienen de Abraham, de la parte de Ismael, de la parte de Esaú. Pero al final, cuando viene Mahoma, viene siendo como el Jesús de ellos. ¿Está bien? Si tienen alguna duda de esto, pueden buscar en el internet, en bibliotecas, para que compruebe que todo lo que estoy diciendo le es completamente real. Entonces, después de esto, ellos comienzan a crecer y se produce algo. En el año 1525 hay un grupo de peregrinos ingleses que huyen de Inglaterra, de la Santa Adquisición, porque la Adquisición se extendió muchos años. Entonces ellos huyen porque los soldados ingleses estaban cobrando mucho impuesto al pueblo, se metían a las casas, se robaban las mujeres. Entonces los ingleses tuvieron que huir y llegaron a Virginia cuando Estados Unidos no existía, era un territorio lleno de indígenas. Y entonces llegaron a Virginia en 1525 y ellos buscaban hacer un país cristiano. ¿Buscaban hacer qué? Un país cristiano. Algunos de ellos habían escuchado la enseñanza de Martín Lutero y querían ser un país cristiano. Cuando llegaron allí hubo guerra con los hombres que vivían allí, los indios, pero un día decidieron hacer la paz. Cuando deciden hacer la paz, no tenían que comer, no tenían cómo celebrar, y en cuanto deciden hacer la paz, aparecen un montón de patos volando. Y comieron ese día, todos comieron pavo, porque oyeron todos los pavos volando. Y por eso Estados Unidos celebra todos los 25 de noviembre el Día de Acción de Gracias, o Turkey Day, Día del Pavo. Porque recuerdan cuando se fundó la nación americana y recuerdan que cuando hicieron la paz, Dios proveyó el alimento. O sea que usted sigue peleando con la esposa suya, prepárese, mijo, porque hambre es lo que le espera. Usted sigue peleando con todo el mundo, prepárese porque hambre es lo que le espera. Quiere que llegue la provisión, haga la paz, deje de estar peleando y peleando para que llegue la provisión. Amén. Bueno, pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa después? Estados Unidos es el primer país que se levanta y le dice al imperio católico: aquí no vas a entrar, papito, aquí no, mijo, aquí no, aquí no. Y de hecho allá no están las iglesias católicas como acá, no existen. En las ciudades principales como Nueva York y California hay algunas, en Miami también, porque los mismos hispanos, cubanos, colombianos, mexicanos han llevado esto allá, pero eso no existía allá. Era un país donde los primeros 20 presidentes todos eran cristianos, pastores o hijos de pastores. Los primeros 20 presidentes. El primer presidente que hubo católico fue John F. Kennedy y trajo un montón de cosas y de leyes a la nación americana. Entonces el fundamento era cristiano. Pero en los últimos tiempos también ha cambiado el fundamento. Ahora hay todas las religiones, ahora hay una gran ola de homosexualismo, una gran ola de lesbianismo, y Estados Unidos se ha corrompido tanto o peor que Latinoamérica, porque se les ha olvidado el origen y se han vuelto liberales. Pastor, ¿y a qué va con todo esto? Ya vamos para allá.
las dos divisiones más grandes que ha tenido el cristianismo, donde se crean dos religiones grandes que nos están superando en número y en tamaño, son los mormones y los testigos de Jehová. Los mormones salieron de nosotros. El creador de los mormones es Joseph Smith. Joseph Smith amaba a Dios, iba a la iglesia cristiana en 1830, pero Joseph Smith tenía dos temitas con los que peleaba constantemente con el pastor. Eso que la gente pelea con el pastor y hacen iglesias y eso es toda la vida, mijo. Eso no es aquí en Torreón Fuerte. Eso es de toda la vida. Toda la vida ha pasado eso. Y en todas las iglesias pasa. Entonces Joseph Smith le dijo al pastor: pero ¿por qué tengo que tener una sola mujer? Si Salomón tenía 1000, ¿por qué yo una? Entonces Joseph Smith no estaba de acuerdo con tener una, quería 7. De hecho tenía 23. ¿Cómo le parece? Entonces Joseph Smith diezmaba. Oiga, Joseph Smith ofrendaba. Por eso los mormones tienen mucha más plata que los cristianos. Los mormones no bravean a la gente para que diezme y ofrende. Esos dan de más. Hay que decirles que no den más. Por eso usted ve los templos que ellos tienen. Ve todo lo que ellos tienen. Ellos dan sin miedo, sin miedo. Pero tienen esta parte que varias mujeres. Cuando ellos ofrecieron comprar el estado de Utah, donde establecieron todos sus santuarios, el gobierno de Washington subió y les prohibió la poligamia. Y por eso los mormones modernos solo tienen una sola mujer, porque el gobierno de Washington fue hasta allá, no les permitió comprar el estado y les obligó a tener una sola mujer. Pero todavía conservan el bautismo por los muertos y el evangelio del libro mormón, que es del profeta Moroni, que se le apareció a Joseph Smith y le habló un evangelio donde le mostraba que Jesús había ido a Estados Unidos en esa época, lo cual no concuerda, porque en la época de Jesús los blancos no habían llegado a Estados Unidos, eran puros indígenas. Entonces no puede ser cierto porque no concuerda. No habían blancos en América en esa época. Entonces Joseph Smith dice que Jesús llegó allá y que le habló a él y le explicó un evangelio, y que con ese evangelio le mostró que él era de una tribu judía. Y en esto basan todo esto. Entonces cuando los mormones tocan la puerta de mi casa, yo salgo y le digo: primo, ¿cómo estamos, primo? Y me dicen: ¿cómo así? ¿Por qué primo? Yo: porque somos primos, creemos en Jesús, hacemos oración de fe, diezmamos y ofrendamos. Pero tenemos una pequeña diferencia. Joseph Smith, sáquemelo del medio. Usted me saca a Joseph Smith de ahí y somos hermanos, pero mientras tanto somos primos. Eres primo. Entonces se molestan y me dicen: no, no nos diga así. ¿Por qué? Somos hermanos, nosotros también somos cristianos. Yo le digo: no, no, somos primos, primos. Primos somos. Hermanos no, primos. Casi hermanos, casi, casi. Así, casi, casi así. ¿De dónde salieron ellos? De nosotros. Y ahorita nos superan en número, van creciendo más que nosotros, para que sepan. Esa gente trabaja, esa gente evangeliza, esa gente estudia, esa gente se prepara, esa gente tiene las posiciones más altas de gobierno. De hecho, Mitt Romney, que corrió para presidente en la campaña pasada, era mormón. Esa gente fuerte. Esa gente no son vagos como nosotros los cristianos, que queremos nomás la bendición y prosperidad. No, no, eso no. Esos estudian, esos se preparan, esos son grandes. Y salieron de nosotros. La siguiente división grande que hubo fue en 1872 con el pastor Charles Russell. Charles Russell también era un líder de la iglesia, mantenía con el pastor para arriba y para abajo. De hecho, era el que más almas ganaba. ¿El que cómo? Más almas ganaba. Pero tenía 3 cositas. No creía en cielo e infierno, porque Charles Russell decía: ¿quién fue al cielo? ¿Cómo yo sé que el cielo existe? A ver, ¿el infierno cómo existe? El pastor le decía: pero Carlos, hombre, cálmate, pues no es que dice que no es que la palabra, tenemos que creer la palabra. Pero no, yo quiero evidencia. Ustedes no creen en cielo e infierno. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Y Charles Russell decía: ¿por qué tengo que diezmar? ¿Pero por qué?
no diezmo ni por el hijo de madre, no diezmo, y se agarró. Y por eso los testigos de Jehová no diezman, pero ofrendan el 20%. ¿No le parece pues? ¿No le parece esa? Hay gente que es muy ignorante, con el respeto de todos. Hay gente que escuchan la palabra diezmo y le da pánico, entran en pánico. Sí. Diezmo, ay, diezmo. Se imaginan que es una millonada. Son gente que no saben leer. Vamos a leer juntos. Diezmo. ¿Cómo? 10, número 10, mo. Pero la gente que no sé qué les pasa en el cerebro, escuchan la palabra diezmo y se imaginan que es el 100%. Sería cienmo. De cienmo, ahí sí dele miedo. Cuando le digamos acá, hay que dar el cienmo, tenga miedo. Pero diezmo. Pero la gente es tan loca que se enojan tanto por eso, que se van con esa religión que está contra el diezmo y le sacan el 20% allá. Bendito sea Dios, hombre, de verdad que nos falta, ¿cierto? Imagínense, eso es el colmo. Me voy porque no quiero diezmar y doy 20%. Hay que leer, hay que investigar de dónde salieron las cosas y por qué. Los testigos de Jehová han crecido mucho. La única falla que tuvieron ellos fue que Charles Russell dijo en Estados Unidos que venía el fin del mundo. Vendieron casas, vendieron todo y nunca llegó el fin del mundo. Entonces, después de ese gran fracaso que tuvo, creó la revista Atalaya, que aquí también la tienen acá en Colombia, y se dedica a predicar la palabra por medio de la Atalaya, explicando que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay Espíritu Santo y que no se puede donar sangre. Y todos ustedes les ha llegado esa revistica a la casa. Pero cuando les lleguen a la casa, usted le pregunte, decime quién era Charles Russell, y no vuelven nunca a su casa. Pregúntele quién era él y ellos van y no vuelven. ¿A quién engañan? Al que no sabe, al que no entiende de dónde salen las cosas. Ok, vamos a seguir entonces. Después de esto se comenzaron a crear movimientos sociales que se mezclaron con creencias. En el siglo XIX creció mucho el ateísmo, pero hay varias universidades como la Universidad de Stanford, Liberty University y diferentes unidades, también la Universidad de Oxford en Inglaterra, hicieron estudios sobre la gente atea y encontraron que los ateos no existen. 90% de los que dicen ser ateos son personas que están resentidas con Dios. Cuando yo estaba pequeño me violaron, me pegaron, me mataron a mi papá, me mataron a mi mamá. ¿Dónde estaba Dios? Me declaro ateo. No es que sea ateo, es que está resentido con Dios. Y la segunda parte de ateos son los que no les conviene creer. Por ejemplo, si yo soy mujeriego y no quiero dejar las mujeres, entonces yo digo que soy ateo y ya, y sigo con las 5, las 6, bacanísimo. Cuando me vengan, yo soy ateo, ya. Si yo soy homosexual, ateo, soy ateo. Si yo soy lesbiana, atea. No son ateos, no les conviene creer, porque saben que si creen, tienen que dejar el pecado. En este siglo es completamente imposible demostrar que Dios no existe, porque todos los científicos y la gente de la NASA cada día encuentran más evidencias de que lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia dice que la tierra era una sola, y cuando la NASA juntaron los mapas de los continentes, se dieron cuenta que sí hubo un diluvio, y la Biblia ya había dicho que la tierra estaba junta. El arca de Noé la encontraron, y la encontraron con los años de antigüedad que dice la Biblia, y de la madera que dice la Biblia, y la encontraron en un monte tan alto por los lados de España que los mismos científicos hoy se basan en la Biblia para investigar. Estamos en una época donde la verdad de Cristo no se puede atacar, porque las evidencias crecen cada día. Es decir, cuando alguien le saca con esa cosa, con ese cuento, usted le va a decir, cuéntame qué te pasó porque eres ateo, y te va a contar porque es ateo, está resentido, está enojado con Dios. No es ningún ateo, eso no existe.
no tiene respaldo en ninguna parte. ¿Y cómo sabemos que Jesús sí murió y resucitó? Porque es la única persona que divide la historia: antes de Cristo, después de Cristo. No es antes de Buda ni después de Buda. No es antes de Mahoma ni después de Mahoma. Es antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la evidencia. ¿Qué pasó después? En el mismo Estados Unidos y en Europa comenzaron a haber movimientos. El movimiento más grande que hubo es el socialismo por Carlos Marx. Este Marx tenía un resentimiento con la gente rica. Entonces por eso Marx comienza a levantarse contra los ricos en el 1835. Y Marx comienza a decir: la clase rica oprime, la clase rica es mala. Y el país que más adoptó esto fue Rusia. Rusia se llenó de socialismo y por eso llegaron a ser el país más pobre, siendo el país más grande del mundo, porque Rusia es el país más grande en tamaño. Por eso se convirtió en el país más pobre. Por eso, el socialismo es un sistema que quiere la igualdad y que niega a Dios. Pero en esa igualdad, el soberano sigue siendo soberano y el pueblo sigue oprimido. O sea que en el socialismo no es ninguna igualdad, nada, es pura carreta, pura mentira. Porque el grande se sigue enriqueciendo y el pobre lo oprime. Es lo mismo. Esos sistemas sociales afectaron la humanidad y fueron creando una antesala al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Todas las teorías de la mente, de la psicología, antes de la psicología moderna, postmoderna, donde Federico Nietzsche, Sigmund Freud y toda esta gente se levantan a decir que usted no necesita a Dios, que con su mente usted puede hacer todo. Pero para su información, Federico Nietzsche era cristiano, hijo de pastores. Aquí en Colombia, en la universidad, no me enseñaron a mí eso. Me enseñaron Federico Nietzsche, el brillante, el humanista. Pero allá en Estados Unidos me mostraron que era hijo de pastores y era cristiano. ¿Y sabe por qué se murió? Porque se empezó a acostar con las mujeres de la iglesia. Y el papá le dijo que no. Y él siguió acostándose con las mujeres de la iglesia hasta que le dio una enfermedad venérea, le dio sífilis. Y en esa época no había cura para sífilis. Y en medio de las alucinaciones que tenía, cuando lo atacaba el dolor, comenzó a escribir toda la tesis que dice que la mente humana puede todo y no necesitamos a Dios. Porque Federico Nietzsche estaba enojado con Dios porque no lo sanó. Y era cristiano y era hijo de pastores. Ahí está Google, póngalo en el celular. Búsquelo para que se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Ahí está para que lo lea. Ahorita se va y lo lee. Ahí está toda la historia. Pero en la universidad no te enseñan eso. Te enseñan la mitad, la mitad. Todo lo que niega a Dios, todo lo que niega a Cristo, todo lo que niega la palabra, pero no te muestran el origen. Entonces el socialismo fue creando una antesala para todo esto, porque distrae la mente del hombre. Después de esto vino un movimiento fuerte, pero ya fue musical también. Y esto se creó con John Lennon, el autor de los Beatles, la época de los hippies, a la que muchos de ustedes participaron. Yo soy de los 80, yo no soy de los 60. Pero aquí hay muchos sentados ahí que son de los 60. Todos ustedes que andaban con bota campana, afro, pelo largo, Converse super podridos del mugre, mal aliento, todos ustedes que andaban en eso, participaron de eso. ¿Qué pasó con John Lennon? ¿Qué hizo John Lennon? John Lennon también era cristiano, fíjese, Inglaterra, un joven inglés cristiano. ¿Cómo le parece? También conocía la palabra, también lo llevaron a la iglesia, también tenía pastor, pero se empezó a rebelar, se empezó a enojar contra Dios por la pérdida de seres queridos. No entendió muchas muertes que hubieron en su familia. Se comenzó a rebelar contra Dios y estaba súper deprimido por la Segunda Guerra Mundial, donde fue muy afectada Inglaterra. Entonces John Lennon viajó a la India y en la India se encontró con el Har Hashin. Har Hashin era el maestro más fuerte del hinduismo en aquella época. Y el Har Hashin, como buen hinduista, ¿qué le enseñó? Lo del hinduismo. John, tú también eres Dios. Todo es de Dios y todos somos Dios. Entonces John, peace and love. Marihuana para todo el mundo.
acuéstense todos con todos. Y entonces John Lennon se devuelve a Inglaterra, comienza a sacar sus canciones, todo el mundo con pelo largo, todo el mundo hippie, peace and love, y venga para acá y todos embarazados. Y fue la época de la revolución sexual, donde en la historia de toda la humanidad, en los 60, fue el año donde más hijos sin padre vinieron al mundo. ¿Me están escuchando? En la historia de toda la humanidad, en el movimiento hippie, fue donde más hijos sin padre vinieron al mundo, porque peace and love y marihuana venteada. Y todo el mundo se embarazó. Y muchos de ustedes andaban ahí. O sea, ustedes saben más que yo del tema porque yo no había nacido. Yo soy de los 80. Tienen unos que saben más del tema que yo. Todas las canciones de él, todo lo que dice, resentido contra quién. Dicen muchos de ustedes: ay, sí, coloquenme los virus. Bendito Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Que por eso la mayoría de gente que nacieron en los 60 son tan reacios al evangelio, porque recibieron toda esa música, todas esas ideologías. Algunos no se lavan la boca, tienen todavía pelo largo, todavía con la bota campana en el Parque Bolívar pidiendo plata, porque se quedaron en eso. Se quedaron en el sistema de los hippies. Y allá están en el Parque Bolívar. Vaya ahorita y los vea, los encuentra, allá están. Y con barba y todo hasta aquí, amarilla y todo. Amarilla la barba. Y los Converse vueltos una nada, esos negros. Supuestamente son de suela blanca, negrísimos. Entonces se ponen Converse con pantalón roto y saco y corbata. ¿Para qué se ponen eso? Como diciéndole a la gente: esta es mi moda. ¿Y qué? Porque fue un sistema completo de rebeldía que John Lennon impartió. Dígale que está a su lado: Cristo es la solución. Bueno, vamos a ir avanzando porque estoy tratando de dar lo más que pueda. Pero para esto necesito por ahí 5 prédicas para desarrollar todo. Pero voy a avanzar lo más que pueda. Bueno, entonces se levanta esta gente y crean todo este sistema humanista que está hoy, que ha penetrado en la educación. La mayoría de gente más preparada de este país, de Colombia, dicen que no necesitan a Dios, no creen en Dios, porque las religiones no tienen lógica. Dígale que está al lado: la religión no tiene lógica. Hay mucha gente que no le gusta ser católica porque cuando le hablan del celibato, no tiene usted que ser cristiano para decir: el celibato no tiene lógica. Sí hay hombres que tienen don de continencia, entre 1001. Los demás, alcafor venteado, mijo. Tome alcafor allá en la farmacia, porque si no va a violar un niño, lo que sea. Son cosas que no tienen ¿qué? Lógica. Las indulgencias. Martín Lutero y todos los que se rebelaron en esa época, los templarios, ¿por qué se rebelaron? No tiene lógica. Que mi tía está en el purgatorio y que te doy 5,000 y sale del purgatorio. Vea, no tiene lógica. ¿Por qué la gente se rebela? Porque las religiones carecen de lógica. Entonces usted preguntará: pastor, ¿y por qué no hablo de los judíos? Porque los judíos no son una religión, son una cultura. Así como usted coloca en diciembre todas esas canciones paisas y empiezan a brincar así, así los judíos también colocan puras canciones antes, himnos que glorifican a Jehová, y pues se ponen a danzar, así como las danzantes danzan aquí. Cada que los judíos hacen una fiesta, hay danzantes así. Esa es la música de ellos. No es religión, es la cultura de ellos. Así como si yo comemos arepa con quesito y calentado por la mañana, ellos también comen el pan de la Santa Cena. Pan que comió Jesús es el pan de ellos. Ellos no son religión, ellos son cultura. Ellos circuncidan a los niños por cultura. Ellos creen en Dios por cultura. Ellos no entran en religión. Por eso el mundo los ha querido matar. Por eso el mundo los ha querido perseguir.
Ahora, cuando Dios manda a Jesús a la tierra, se rompe eso. Ya Dios no es solamente Dios de judíos, Dios es Dios de toda la humanidad. Todo aquel que quiera venir a Él, Él lo recibe como hijo. Por eso nosotros, siendo gentiles, siendo hispanos, no nos tenemos que volver judíos para ser salvos, porque a través de Jesús somos salvos. ¿Estamos claros ahí? Y para ir terminando, pastor, ¿y por qué no nos habló del cristianismo? El cristianismo no es una religión. No es una religión el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo no es una religión? Porque una religión solo se puede tener o se puede escriturar la tesis o la teoría después de que el héroe muere. Después de que Mahoma murió, se creó la religión musulmana. Después de que Buda murió, se creó el budismo. Pero Jesucristo no ha muerto. No está muerto. No podemos. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde se enojaron los fariseos? ¿Dónde los fariseos quisieron matarlo? ¿Dónde los romanos se asustaron cuando Jesús se paró y dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí? No hay ninguna religión que te lleve al Padre. No hay ningún intento de amarrar el cordón que se rompió en el huerto del Edén. Solo hay un camino, solo hay una verdad, y es Jesucristo. Y con una persona viva no se puede tener una religión. Con una persona viva solo se puede tener una relación. Porque está vivo. Usted le habla, Él le responde. Usted le cuenta, Él le dice. Usted le pide, Él le da. Usted se arrepiente, Él lo perdona. Es imposible que el cristianismo sea una religión, porque simplemente nuestro héroe no ha muerto. Murió pero resucitó. Y cuando usted le pide, lo escucha. Y cuando usted le clama, está ahí. Y aun cuando usted comete errores y se humilla y se quebranta, lo perdona y lo restaura, porque está vivo. Está vivo. Entonces, ¿cómo terminamos ya? Porque se hizo tarde. En el libro de Hebreos 8:10 hay una palabra muy tremenda que llena mi corazón de alegría cuando la leo, y habla sobre esta generación. Dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Voy a aclarar esto. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo o los apóstoles hablan de Israel, ya no están hablando de Israel del Antiguo Testamento, de Israel pueblo, cultura. Hablan de Israel refiriéndose a todo el cuerpo nuevo de Cristo, porque nosotros a través de Jesucristo entramos a ser parte del pueblo de Dios. Israel, la palabra Israel significa pueblo mío. Cuando cogió a Jacob allá en Peniel, le dijo: tu nombre no será más Jacob, se llamarás Israel, pueblo mío. Entonces, Israel no quiere decir que somos nosotros judíos. No, somos paisas colombianos. Somos de aquí, de Colombia, de Medellín. Pero cuando dice Israel, no se refiere a la cultura, sino a que entramos a ser parte del pueblo de Él. Porque Israel significa pueblo mío. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando Pablo dice acá, no se sabe, el libro de Hebreos no está seguro si lo escribió Pablo o otras personas, pero el que lo haya escrito dice: porque en este pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con nosotros, después de aquellos días. ¿De cuáles días? Los últimos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán para mí pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor. Nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, vamos a la iglesia, conviértete, te maldigo si no vas. No, eso ya pasó de moda, eso ya no. Es con el testimonio, es con el testimonio.
No es diciendo, es haciendo. Mira lo que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí pueblo. Entonces nadie enseñará a su prójimo, ni nadie dirá a tu hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Ese es el pacto nuevo. Dice ahí, este es el nuevo pacto. Estamos en un tiempo donde la gente no traga entero, donde hay internet, donde la gente puede investigar, donde la gente puede aprender. Y en este tiempo la única manera de que tú sigas al Señor es que permitas que Él escriba sus leyes en tu corazón. Es que permitas que Él ponga su espíritu en tu vida, y que aprendas a caminar en la integridad de Él. Que entiendas los tres principios, como dije el jueves, de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Y entonces vas a ser parte de esta generación donde el pacto está sobre nosotros. Ahí donde estás, vamos a levantar nuestra mano, vas a ponerte de pie y vas a decirle: gracias, Señor, porque yo no estoy en una religión. Yo no estoy en una religión. Yo te he conocido. Yo te he conocido. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no eres un sistema social. Tú no eres una teoría, Señor. Tú no eres una religión. Tú no eres una tesis. Tú eres mi Dios, mi Rey, que está vivo, que existe, que cambió mi vida, que colocó a su Hijo único para que yo no me perdiera, que se llevó mis problemas y me trajo las soluciones y la manera de luchar en la vida. Ahí donde estás, ten un momento personal con el Señor. Y si tú has querido ser parte de una religión, los líderes de la iglesia que se han vuelto religiosos, que no dan fruto, que hacen lo que quieren que el pastor arranque páginas de la Biblia para que no los moleste. Ya viste lo que expliqué. Todas las religiones salieron de ahí. Entonces se va a levantar un líder en la iglesia que no está de acuerdo con dar fruto. No estoy de acuerdo con que me pidan células. Arránqueme Juan 15 de la Biblia, porque Juan 15 dice que el que no lleva fruto hay que quitarlo. Y la gente se enoja con el pastor: pero ¿por qué te vas a enojar si nosotros no hicimos la Biblia? Ahí dice. No falta sino que en esta época acá en Torreón Fuerte se levante uno contra el fruto y crea una religión, pero nadie lo va a poder seguir, porque como no da fruto, no gana nadie, se va solo. Cada quien se va inventando unas ideas tan raras, unas ideas tan extrañas. Y por eso hoy tenemos 3000 religiones en la tierra, y cada día salen religiones nuevas, porque la gente rebelde se inventa cosas, se inventan ideas, y no falta el que los siga. Pero el cristianismo ha traspasado reinos, ha traspasado muerte. Sangre se derramó por 325 años después de Cristo. Muchos perdieron la vida escondidos en cavernas. Actualmente, en este momento, allá en Arabia hay un montón de cristianos que están siendo muertos. En Sudáfrica, por la palabra. Y tú y yo tenemos el privilegio de tener una iglesia y no nos matan. Tenemos el privilegio de venir a un devocional y no venimos. Tenemos el privilegio de venir a un servicio y no venimos. Tenemos el privilegio de cantar, de adorar, de levantar las manos y nadie nos mata. Pero nos hemos acomodado tanto que no lo hacemos. Cuando todo esto costó sangre, todo esto costó sangre por muchos años. Ahí donde estás, levanta tus manos y pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, hoy entiendo el privilegio de haberte conocido, el privilegio de tenerte. No eres un sistema humanista, no eres un sistema, eres una persona real. Y aquí estoy delante de ti para que me toques, para que me llenes. Habla con Él ahí donde estás. Deja que Dios te ministre en esta hora. Saca toda basura de tu mente, toda ideología, toda filosofía barata, callejera, humana,
y reconoce que Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de la tierra. Él es el Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Él creó la razón, Él creó los gobiernos, Él creó todo. Él te creó. Si trabajas es por Él, si vives es por Él, si tienes hijos es por Él, tienes esposa es por Él. Todo lo que tienes y eres es porque a Él le plació. Dile: Señor, yo te reconozco en este día. Eres mi Señor, eres mi Salvador. No voy a ser un cristiano religioso, no voy a ser un religioso. Quiero un estilo de vida contigo, Señor. Quiero un estilo de vida contigo, Señor. Voy a defender tu fe en las calles. Voy a defender tu fe en las plazas. Voy a defender tu fe en el trabajo. Voy a defender, Señor, mi fe en ti en donde vaya. Voy a defender la fe. Voy a defender la fe con mi estilo de vida. Donde pise, donde camine, Señor. Habla con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él abolió la religión. Él quebró la religión. El manto se partió en dos cuando Él murió. El velo fue roto cuando Él murió. Se acabó la religión cuando Él murió. Dile: Señor, aquí estoy. Te necesito. Te necesito. Todo lo que dije de todas las religiones no era en ningún momento por atacar. Solo es historia para que usted y yo comprendamos por qué estamos aquí, por qué venimos los domingos, por qué nos llamamos cristianos, por qué leemos la Biblia. Es necesario entender todo esto. Levanta las manos y habla con Dios. Él está aquí. Él está redarguyendo. Él está tocando. Él está ministrando. Si estuviste engañado por años, pídele perdón. Si en tu ignorancia adoraste muchos ídolos, pídele perdón. Si en tu ignorancia no entendías las cosas, pídele perdón. Y dile: Señor, yo te reconozco. Yo te reconozco. Yo quiero una relación contigo. Yo quiero una relación contigo. No importa si eres médico, si eres abogado, si eres ingeniero. No importa lo que te haya enseñado en la universidad. Dile en esta mañana: Jesús, yo quiero una relación contigo. Yo quiero llegar al Padre. Yo quiero llegar al Padre. Yo quiero llegar al Padre. Y es a través de ti. Tú eres la batería de mi corazón. Tú eres la pila de mi corazón. Tú eres la batería que me falta. Eres tú. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. En el nombre de Jesús.